Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Definitivamente, el plano espiritual siempre es mucho más proactivo que nosotros, ya que la lectura de ambientación nos hace un preámbulo a este tema que vamos en el día de hoy a compartir. El tema se llama coraje y responsabilidad y está tomado como base de estos tres libros que vemos aquí. ¿Cuáles son estos libros? Espiritismo y Vida, cuyo autor intelectual es Viana de Carvalho, Momentos de Coraje, y Jesús y la Actualidad. Estos dos últimos, cuya autora espiritual es Juana de Ángeles. Indiscutiblemente, pues empezamos con las definiciones para ponernos en el contexto espírita, porque muchas veces las palabras eh, usadas diariamente difieren un poco del concepto espiritual. Juana de Ángeles en el libro Coraje y Responsabilidad, Coraje, Momentos de Coraje, nos define el coraje como el valor moral encaminado hacia las acciones, es decir, hacia los actos relevantes. Y nosotros en nuestra vida cotidiana, en todas las expresiones de nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, necesitamos el coraje, el valor. Entonces ella nos dice que el coraje moral es un resultado de qué? De nuestro trabajo interno, disciplinando. ¿Qué cosas vamos a disciplinar? Nuestros impulsos, aquellas energías con las cuales hemos sido creados y que en reencarnaciones anteriores y en las actuales hemos ido dándole diferentes tonos vibratorios. Hay energías que son de bajo tenor espiritual y otras bien altas. Pero ¿qué nos pide aquí Juana? Sencillamente la educación de estos impulsos para transformarlos a través de la voluntad hacia nobles objetivos, hacia buenas ideas. De este coraje nacen otras expresiones que nos santifican y nos pueden llevar, digamos que, a hacer cosas por encima de lo que muchos esperan hacer. El coraje verdadero, nos dice ella, es firme, sin ser temerario, y adicionalmente es constante en el comportamiento, es decir, se crea como un buen hábito, no es exhibicionista y tiene confianza, pero lejos de la presunción. Y cuando nos hablan de esa confianza, nos están hablando de la fe como tal. Nos, nos elucida ella de que es diferente de la violencia y de la agresividad. Y normalmente se revela en el instante en que se necesita. Y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué a veces no tengo valor, no tengo coraje? Porque sencillamente aún falta trabajarlo a nivel interior. Para eso necesitamos una disposición firme y consciente de y aquí viene la otra palabra, responsabilidad. Porque resulta que el coraje y la responsabilidad van de la mano, por eso es que aparecen y se dan simultáneamente. ¿Son verdaderos o falsos? Simultáneamente. Una persona con coraje y con fe bien razonado, bien orientado, también es una persona responsable. Pero la responsabilidad nos la define Juana de Ángeles en este otro libro, Jesús y la Actualidad, como el resultado de la conciencia que discierne y comprende la razón de la existencia humana, la finalidad por la cual estamos aquí, nuestras metas, y adicionalmente provoca un trabajo para asumir el papel al cual hemos sido convocados en esta vida, en esta encarnación. Van simultáneamente. Y fíjense que aquí va fe con razón, fe razonada. Y aquí va la parte de la conciencia lúcida. Y recordemos que en la conciencia, como nos dice la pregunta 621 del libro de los Espíritus, están escritas las leyes de Dios, esperando a que nosotros vayamos a tomarnos la molestia de ir a estudiarlas, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino del moral, que es lo que realmente es el objetivo, que es el despertar de la conciencia. El Maestro Jesús, en sus múltiples parábolas, nos presentó este par de elementos
el coraje y la responsabilidad. De pronto no lo dijo de forma tan directa. Sin embargo, Allan Kardec en el libro El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo número 17, Sed Perfectos, lo interpretó. Lo interpretó precisamente hablando de qué, de la parte espírita. Pero vamos a recordar primero en qué consiste la parábola del sembrador. Nos dicen en Mateo capítulo 13, de los versículos 1 al 9, que el sembrador salió a sembrar, es decir, hizo un acto razonado y consciente, pero a la vez un acto que va a generar un resultado. Y mientras sembraba pasaron varias cosas. Una parte de la semilla cayó a lo largo del camino y las aves del cielo vinieron y se las comieron. Otra parte cayó en lugares pedregosos, donde no había mucha tierra, y las semillas brotaron pronto porque la tierra donde cayeron no era profunda. Tenían raíces, se secaron. Y cuando estos crecieron, las ahogaron. Y las semillas tienen una oída. Angélica, ahí referenciada, y le explica. Y nos dice, escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Si alguien escucha la palabra del reino y no le presta atención, viene el espíritu maligno y le arrebata lo que estaba sembrado en su corazón. Ese es el que recibió la semilla a lo largo del camino. El que recibe la semilla en medio de las piedras es el que escucha la palabra y la recibe con gozo en el primer momento. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Y cuando sobreviven, vienen las tribulaciones y persecuciones por causa de la palabra, saca de él un motivo de escándalo y de caída. El que recibe la semilla entre los espinos es el que oye la palabra, pero pronto las preocupaciones del mundo y la ilusión de las riquezas ahogan en él esa palabra y la vuelven infructuosa. Pero el que recibe la semilla en tierra buena es el que escucha la palabra y le presta atención. Y en él ella da fruto, 100 o 60 o 30 por uno. Esta parábola es bien interesante y está en este capítulo Ser Perfecto, que es en donde nos habla del hombre de bien. Y ese hombre de bien está asociado a los buenos espíritas. Y precisamente el libro que estamos tomando como base, Espiritismo y Vida, habla de los espíritas. Es un homenaje a Allan Kardec en general ese libro. Y curiosamente este tema es el último del libro, es decir, que para poder entenderlo había que leer todos los capítulos anteriores y uno se da cuenta de lo maravillosa que es nuestra doctrina. Y viene un concepto que debe ser, digamos, ya bastante manejado por nosotros, que es el espiritismo. ¿Sí? ¿Qué es el espiritismo? Es una de las preguntas que siempre hace una persona cuando llega a la doctrina espírita. Incluso es una pregunta que nosotros tenemos que aprender a reflexionar. En el libro, en el opúsculo, que es el espiritismo, Allan Kardec en la introducción lo definió de dos formas muy sencillas, que son lo mismo. El espiritismo es la ciencia que trata sobre la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Es decir, como ciencia, en esta parte nos hablan de ensayo y error. Es una ciencia de comportamiento y hablan de espíritus. Y recordemos que los espíritus no solamente son los desencarnados, sino también nosotros los encarnados. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo estamos inmersos en ese universo creado por Dios? ¿Cómo nos sintonizamos? ¿Cómo vibramos? Y a la vez, dice aquí Allan Kardec, es una ciencia de observación, pero también es una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de
de semejantes relaciones. Cuando nos hablan de consecuencias morales, es decir, cómo vivimos, cómo un acto, un pensamiento, un sentimiento emitido por nosotros o concretado en forma real afecta a los demás, pero también nos afecta a nosotros. ¿Cómo es esa relación primero con nosotros mismos y con los demás? Allan Kardec se caracterizó, cuando uno mira esta parte de espírita, ve, digamos, que ese toque, esa necesidad de ir a conocernos a nosotros mismos. Y en el libro de los medios, él se tomó la molestia de establecer en estos ítems 26, 27 y 28 que aquí presentamos condensados, qué tipo de creyentes hay, porque tipos de materialistas ya lo hemos visto en diferentes oportunidades, pero qué tipo de creyentes. Y nos habla de los creyentes que son indecisos, es decir, que es la más numerosa, aquellos que son espiritualistas, es decir, que saben de que existe vida después de la muerte, que tienen intuición de las ideas espíritas, pero que no llegan a concretarse. Nos habla también de los espíritas sin saberlos, aquellos que han oído, que nunca han oído hablar de la doctrina espírita, sin embargo, tienen el sentimiento innato de esos principios que la conforman, y ese sentimiento lo reflejan algunos escritores en sus escritos, otros oradores en sus discursos, y muchas personas en la forma como se comportan. Y estamos acá entre nosotros, los espíritas convencidos, los que a través del estudio nos hemos dado cuenta de lo fascinante que es nuestra doctrina. Sin embargo, también nos clasifica, también nos perfila, porque realmente lo que hace es un perfil psicológico muy, muy sencillo, pero a la vez muy complejo, porque nos muestra que nosotros oscilamos muchas veces entre estos tipos de creyentes, hasta que logramos por fin, después de mucho esfuerzo, colocarnos en el tercero, espíritus cristianos o verdaderos espíritas. Los espíritas experimentadores son aquellos que sencillamente se basan y se quedan con la parte de las manifestaciones, con la curiosidad. Los espíritas imperfectos son aquellos que admiran la moral, pero no la practican. Y aquí de pronto estamos nosotros como espíritas imperfectos. Admiramos lo que leemos, lo que nos dicen en las exposiciones, pero resulta que queda solamente en nuestros oídos, no penetra en nuestro interior, no hace que cambiemos nuestro temperamento, no modificamos para nada nuestros hábitos y menos nuestros placeres. Y adicionalmente admiramos a la caridad que practican otros, pero no la nuestra. Por eso es que le decía la ambientación, sígueme tú, sígueme tú. Es el cuestionamiento que plantea Emmanuel antes de tocar este tema. Sígueme tú, no los demás, sígueme tú. Y vamos a saltar a la cuarta clase rápidamente, aquellos que son demasiado confiados, los exaltados, que aceptan todo sin reflexión, que son muy entusiastas, muy crédulos. Y resulta de que esta doctrina lo que pretende es que desarrollemos nuestro razonamiento, pero también nuestro interior. Y por supuesto están los verdaderos espíritas, donde nosotros estamos allí trabajando a nivel interior para tratar de lograrlo. Es decir, que es un verdadero espírita. Es aquel que no se conforma con admirar la moral, sino que también la practica y acepta las consecuencias. Es aquel que aprovecha la vida encarnado. ¿Por qué? Porque sabe que son breves instantes, pero que son breves instantes que nos van a ayudar en la senda del progreso. Y aquí hay un esfuerzo por hacer el bien y reprimir las malas inclinaciones que todos tenemos. Y adicionalmente hay otra cosa, hay convicción. Y esa convicción es la que ayuda a apartarlos del pensamiento del mal. Y la caridad no es solamente todo, sino es la norma de conducta. Una conducta que se aplica más hacia ellos que hacia los demás. Cuando uno ve esto, se acuerda de lo que Allan Kardec comentó en el ítem 6 de la parábola del sembrador, en donde decía que esa parábola que leímos anteriormente expresa los
diferentes matices, los modos como son aprovechadas las enseñanzas del Evangelio. Y nos dice Allan Kardec cuántas personas hay, en efecto, para los cuales solo constituye una letra muerta, que semejante a la semilla que cayó sobre las piedras, no produce ningún fruto. La parábola encuentra una explicación no menos apropiada en las diferentes categorías de los espíritas. Por eso es que tenemos esta diapositiva aquí, para ver dónde nos ubicamos. Si ya estamos en la tercera clase o si estamos todavía oscilando. Dice, ¿no es acaso el emblema de los que solo están atentos a los fenómenos materiales y no extraen de ellos ninguna consecuencia porque los ven apenas como un motivo de curiosidad? ¿No simbolizan a los que solamente buscan el lado brillante de las comunicaciones de los espíritus, por las que solo se interesan para satisfacer su imaginación, pero que después de haberlas oído permanecen tan fríos e indiferentes como antes? ¿No representan a los que consideran en 1861 él estableció cuál es nuestro perfil? Ahora viene la pregunta, ¿y en dónde estaremos nosotros en estos momentos? En estos momentos, porque muchos de los que están aquí llevamos bastante tiempo en la doctrina. ¿En cuál estaremos nosotros? Y viene el cuestionamiento, si nosotros somos las semillas y vamos a ser los árboles que van a producir frutos, ¿qué frutos estaremos produciendo? Viana de Carvalho, en el libro Espiritismo y Vida, nos hace una sencilla muestra de cómo nosotros llegamos a la doctrina. Y él nos habla de una manera muy sutil, ¿qué nos pasó cuando llegamos a la doctrina? Y nos dice que cuando nosotros llegamos la primera vez, entramos por el descubrimiento. Descubrimos el espiritismo y al descubrirlo nos invadió una especial alegría de vivir. ¿Por qué? Nos comenta él, porque comenzamos a entender las razones lógicas de nuestra existencia, los mecanismos que trabajan en favor de nuestra felicidad, y eso nos dio una gran dicha emocional. Cuando leíamos esto para prepararlo, sí, es cierto, hay una alegría, como decir, eureka, lo encontré. Y hay una siguiente etapa, y es que cuando el espiritismo penetra, como vemos aquí, la llave en la puerta, en la mente y en el sentimiento del ser humano, se produce en nosotros una transformación intelectual y moral para mejor, porque nos propone un cambio radical en el comportamiento, y ese cambio es lo que nos habilita para conquista de metas trascendentales y liberadoras. Fíjense que va a una segunda etapa. Entra en el pensamiento y en el sentimiento. Nos dice, podemos cambiar, se puede cambiar, es necesario trascender. Y resulta de que esta segunda etapa genera una tercera, que es cuando nosotros vamos y buscamos al centro espírita. Ahora estamos en la virtualidad, también se vale. Establecemos lazos de amistad y de fraternidad con hermanos espíritas. Reconocemos esa familia espiritual que nos une, donde estamos unidos desde existencias anteriores. Entonces, ¿qué resulta? De que ese descubrimiento nos invita a disfrutarlo. Sin embargo, adicionalmente, nos invita aquí, en este primer contrato, en este tercer contacto, a que las propuestas esclarecedoras que nos brinda la doctrina las apliquemos para llegar a la cuarta parte, que es cuando encuentra asilo, es decir, un lugar de privilegio en nuestro interior, un refugio, un albergue. En ese momento nosotros allí despertamos ¿a qué conceptos? A la responsabilidad, al coraje y a la fidelidad a la nueva conquista. Es decir, nuestra conciencia despierta, nuestra fe se acrecienta y nos volvemos leales al Maestro Jesús, porque en otro tiempo no lo fuimos. Entonces,
Aquí, él nos dice, miren, nosotros tenemos que apuntar a esta cuarta etapa, a este asilo en nuestro interior, pero no un asilo de boca, de palabras bonitas, no, a un asilo de vivencia constante, de grandes victorias o terribles derrotas, pero interiores. Sin embargo, Diana de Carvalho nos comenta, no todos cuando conocemos el espiritismo nos modificamos. ¿Por qué? Porque traemos una serie de hábitos y muchas veces al entusiasmo exagerado que con el que nos presentamos al principio, pasamos a una especie de conocimiento sin vivencia diaria, esperando recoger beneficios y soluciones para los problemas aflictivos, pero sin el menor esfuerzo para transformarnos moralmente. Adicionalmente, no le tenemos interés al estudio adecuado de los postulados espíritas y tampoco reflexionamos sobre ellos. Nos detenemos en las exterioridades de las informaciones mediúnicas que recogemos, que no siempre son verdaderas, para volvernos apenas beneficiarios de los milagros que esperamos observar a partir del momento en que nos adherimos al espiritismo. Y muchas veces, con el tiempo y la asistencia frecuente a las reuniones, porque uno dice, uy, yo me siento bien cuando entro al centro espírita, yo me siento bien cuando escucho a mis compañeros del Centro Espírita Sin Fronteras a nivel virtual, nos volvemos rutinarios y estamos dando allí paso a un nuevo ritualismo en donde no hay participación ni realización edificante por parte nuestra. Otras veces nos vamos a la asistencia social, pero no con la intención de hacer caridad, de donarnos a nosotros mismos, sino con la intención de negociar con Dios nuestro futuro espiritual, en razón del bien y de la caridad que creemos estar realizando. Entonces aquí vemos mucho conocimiento intelectual. No sabemos los 5 libros de la codificación, pero no los reflexionamos, no los vivimos. Llegamos aquí a la parte de la prueba en la familia y no hacemos lo que deberíamos hacer. Le echamos las culpas a los demás, no asumimos nuestra responsabilidad. En vez de generar paz, o por lo menos que se atemperen los ánimos, somos los que incendiamos las discusiones. Nos presentamos a esto, caridad, no anónima, sino con vanidad. Viendo cómo voy yo negociando con Dios, es la forma como lo presenta Diana de Carvalho, es bien interesante. Negociar con Dios, imagínense. Y otras veces tenemos esto, la asistencia espiritual a nuestro alrededor. Los buenos espíritus, como están ahora, tratando de ayudarnos con las conexiones, porque esta charla realmente, cuando uno analiza, uno escucha al expositor, al orador, pero está el guía al lado nuestro, y si uno está dispuesto a escucharlo, le está susurrando, le está intuyendo a uno, eso te cae a ti. O le proyecta a uno alguna imagen en donde uno falló o donde uno acertó, precisamente para ese despertar de conciencia al que nos están llamando. Y una de las cosas que uno, cuando llega inicialmente a la doctrina, quiere es esto, este contacto directo, pero lo queremos de la noche a la mañana. Y nos aclara Diana de Carvalho, no, el conocimiento espírita debe ser de forma natural y consciente. Sí, entonces natural, cada uno de nosotros lleva un tiempo diferente, una forma de aprendizaje diferente. Y consciente, es decir, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué? Esto es importante, porque el verdadero conocimiento espírita nos despierta los valores de la responsabilidad y el coraje, no solamente en la parte espírita, sino en nuestra vida. Y resulta de que nos dice Diana de Carvalho, no es así, es así. Así es como nosotros empezamos, agarrados del libro de los espíritus, agarrados del evangelio, con el corazón allá, tratando de coger este corazón allá. ¿Por qué? Porque como nos piden coraje, Juana nos recordó anteriormente, el coraje es el trabajo interior de nuestros impulsos. No sucede de la noche a la mañana.
porque las fuerzas de voluntad que durante tanto tiempo fue orientada hacia malos hábitos, es necesario redirigirla. Y nos hablan de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque resulta de que la responsabilidad nace de la conciencia que discierne. Y cuando uno tiene la casa sucia, la casa mental sucia o con telaraña, toca ir primero a limpiarla, que es la parte del discernimiento. Y cuando uno va a limpiar la conciencia, como trae malos hábitos, cuesta trabajo, porque uno cree que el malo o el que necesita cambiar es el otro, no uno. Todo conocimiento noble nos libera como seres humanos de la ignorancia, porque nos muestra la realidad despojada de formalismos, de ilusiones, en su lado más bello y significativo, y nos permite conquistar los valores legítimos que debemos cultivar. Por eso fue la parábola del sembrador. Por eso fue que Kardec se tomó la molestia de asociar el tipo de espíritas que somos o como nos vamos desarrollando con esa parábola, porque nos estaba diciendo, miren, ya el Maestro Jesús nos dijo antes, vamos ahora a tratar de que esto funcione, pero funcione en nuestro interior. Y ese funcionamiento se da cuando nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos. Cuando no vamos a buscar el exterior, sino el interior, buscando nuestra libertad. Libertad que nosotros mismos nos hemos quitado porque hemos asumido durante mucho tiempo tradiciones de fe impuestas, de fe ciega. Y resulta que la doctrina espírita nos dice, no, la fe no debe ser ciega, la fe debe ser razonada. Cuando uno escucha eso, uno se siente dichoso. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que uno mismo ha sido el autor de los sufrimientos y eso consuela. ¿Y en dónde está el consuelo? Porque así como uno es el artífice de los sufrimientos, también es el artífice de su propia felicidad. Y ese es el consuelo. Porque uno se da cuenta que puede cambiar las cosas. Exceptuando, como nos dice Viana de Carvalho, la parte del nacimiento. Porque a partir del momento en que nosotros renacemos o reencarnamos, todo va a depender de nosotros. Es decir, que la forma como vamos a llevar la vida es como nosotros escogimos. Incluso la forma como nosotros vamos a morir va a depender de la forma como hayamos vivido, del uso que hayamos dado al cuerpo, al pensamiento. Y la podemos, esa muerte, anticipar o postergar. ¿A qué nos invitan? A esto, a esta responsabilidad moral de nuestros actos, a esa responsabilidad en donde nosotros nos demos cuenta de qué tipo de personas somos y adicionalmente tengamos el valor de cambiar, dejando los bastones psicológicos, especialmente ese de la transferencia de culpa, esa de los fracasos no es culpa mía, sino de otro, no. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad de cada acto, pensamiento, sentimiento que hayamos emitido en esta vida y en vidas anteriores, dándonos cuenta que esta responsabilidad moral nos va a ayudar a cambiar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que comprender que una excelente filosofía como lo es la doctrina espírita no basta para que tengamos una existencia feliz. ¿Por qué no basta? Porque esta filosofía debe ponerse en la práctica. Ser responsables de lo que hemos entendido. Y no solamente en la parte espírita, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, debemos ser responsables, saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo realizarlo. No convertirnos en parásitos sociales, ni tampoco en aquellos que nos ocultamos con excusas ridículas. Esto nos invita a tomar las riendas de nuestra propia vida. Sin embargo, Viana de Carvalho nos cuenta que es muy común que haya adeptos precipitados, que pasado algún tiempo, cuando entran a la doctrina, se sienten decepcionados, tristes, porque afirman que esperaban mucho más del espiritismo y encontraron personas confusas, perversas, insensatas y desequilibradas en el movimiento.
y pasan de esta alegría exagerada que vemos en la parte izquierda a la crítica contumaz, a la maledicencia, a la amargura, olvidándonos que después de todo esa responsabilidad no es del espiritismo, sino de aquellos que lo visitan con liviandad y no incorporan en la vida espiritual las enseñanzas excepcionales de que está constituida esta sana doctrina. Así como esos neófitos, nos dice Viana de Carvalho, no se preocuparon por conseguir su autoiluminación, sucedió lo mismo con otros adeptos que los precedieron, acostumbrados al ocio espiritual, a la liviandad religiosa y que esperaban recibir todo el tiempo sin la menor preocupación por contribuir. Digamos que esta enseñanza que nos da Viana de Carvalho es algo que nos toca, porque en algún momento hemos pasado así, de esta alegría a esta crítica, de este estado de quiero hacerlo todo, a esto, ay no, qué jartera tener que estudiar, ándale, lo mismo, no, ese expositor no me gusta, no, sencillamente nos dicen, si estás en esta doctrina porque quieres autoiluminarte, y te vas a encontrar de todo. Por eso es que sencillamente por quien debemos responder es por nosotros mismos. Si esta doctrina tocó nuestro corazón, tocó nuestra mente, es necesario que nosotros seamos los que sigamos, los que avancemos, porque cada quien va a responder por las obras que. Entonces, Viana de Carvalho nos dice, el movimiento espírita no es el. Y uno dice, qué afirmación es rara. Y uno dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? Recordemos la definición de espiritismo que nos dio Allan Kardec en el opúsculo que es el espiritismo, en donde nos habló de una ciencia, de una doctrina filosófica. Es decir, esa es la parte del espiritismo. Pero entonces, ¿qué es el movimiento espírita? Resulta que el movimiento espírita somos las personas que decimos que creemos en el espiritismo. Sin embargo, como está compuesto por personas, hay de todos. Hay individuos buenos, hay individuos malos, hay unos que son ignorantes de las verdades espirituales, unos que son activos, otros ociosos, hay de todo. Pero, nos dice Viana, se nos ha olvidado que nosotros somos las células del movimiento espírita y que estas células, digamos que poco saludables en estos momentos, es necesario volverlas saludables. ¿Y cómo se hace esto? A través de la renovación interior de cada uno de nosotros, de divulgar la doctrina espírita, pero ¿cómo? A través del ejemplo. No solamente el ejemplo que ven los demás a nivel físico, sino el ejemplo que ven los hermanos desencarnados, esos que sí saben cómo somos realmente. Si es que nos estamos poniendo un disfraz ante los demás o nos estamos maquillando cuando en realidad somos otros. Y Viana de Carvalho nos dice, para hacer estos cambios de renovación interior, de divulgar a través del ejemplo, es necesario tener fe. Y mucha fe. Pero la fe razonada, como nos dice Allan Kardec en el capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo, en donde nos dice que la fe razonada se apoya en los hechos y en la lógica, que no deja en pos de sí ninguna oscuridad, que nosotros como personas tenemos fe razonada cuando creemos y tenemos certeza, pero la certeza de comprensión. Por eso la fe razonada no cede. Por eso es que vemos esa frase tan contundente que nos dice que solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Y esa fe no sale de la noche a la mañana, sale de la fortaleza y del ánimo lúcido con que nosotros tenemos que enfrentar las dificultades. Y muchas personas piensan, no, las dificultades en la doctrina espírita, no es solamente la doctrina espírita, es lo cotidiano, porque estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, en donde somos aprendices y a la vez también damos ejemplo con nuestro trabajo, porque no somos seres aislados, por el contrario, todos estamos integrados.
Y nos comenta Viana de Carvalho que muchas veces permanecemos en la irresponsabilidad del comportamiento por nuestra falta de coraje para, digamos que, enfrentarnos a nosotros mismos. No queremos quitarnos estas máscaras o oscilamos entre, ¿será que me quedo así? Con esta mente abierta, tratando de enfocarme al bien, o la cierro nuevamente. ¿Por qué? Porque resulta de que nos hemos acostumbrado a mantenernos en la duda y en la incertidumbre. Y no nos gusta que en la doctrina nos dicen y nos esclarece, todo es tu responsabilidad. Tú eres quien te ayuda siendo tu mejor amigo o quien te retrasa siendo tu peor enemigo. Y nos hemos acostumbrado tanto a echarle las culpas a otras personas que cuando nos dicen eso, nos molesta, nos comportamos como niños para no cambiar. ¿Por qué? Porque pensamos que los espíritus son los que deben hacernos las tareas que realmente nos toca a nosotros a realizar. Otras veces actuamos como seres, entre comillas, escogidos, que porque conocemos la doctrina espírita, porque somos aprendices, no vamos a estar, digamos que, metidos en ningún problema, cuando es todo lo contrario. Los problemas se nos van a presentar, los problemas de salud, los familiares, los económicos, porque es necesario la práctica. Entonces nos convocan, entre comillas, a sufrir los fenómenos existenciales, nos desafían en nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros no nos dicen en nuestras casas, eso que estás hablando no lo estás poniendo en práctica? Ese es un desafío, y es un desafío que uno debe aceptar, porque en nuestras casas nos dicen normalmente las verdades incómodas que no nos van a decir en la calle, y esas verdades incómodas nos impulsan a ver cómo lo manejamos. Si somos verdaderos espíritas, escuchamos, tomamos lo mejor de esas llamadas de atención y cambiamos por dentro. Hacemos nuestro esfuerzo, porque eso es lo que nos invita al esfuerzo. Y dice Viana de Carvalho que la adhesión a una doctrina excelente no basta para que las cosas sucedan de manera especial y magnífica. No, solamente una mente insensata, que a veces nos comportamos de forma insensata, tiene esa semejante idea. No, todo lo contrario. El espiritismo lo que hace posible es la comprensión de nuestra existencia, de cada existencia nuestra, porque cada uno tiene compromisos diferentes que asumir. Cada uno tiene esfuerzos diferentes que van a redundar en algo, en la construcción de nuestro propio futuro, de nuestra vida futura. Somos los herederos nuestros, de nosotros mismos, desde reencarnaciones pasadas, y nos hemos heredado lo bueno, lo malo y lo feo, pero a la vez estamos construyendo hacia el futuro. Tomando con la parábola del sembrador, sembramos a la vera del camino, entre piedras, entre espinos, hasta que por fin dimos con la tierra buena. Sin embargo, en la tierra buena también se necesita esfuerzo, porque hay que fertilizar la tierra, regarla con amor, quitarle las malezas, estar pendiente, esperar, tener la paciencia para que se desarrolle el fruto. Y el espiritismo nos consuela con eso, enseñándonos esa interpretación de las leyes divinas, ayudándonos en la transformación de nuestro espíritu en función del bien. ¿Por qué? Porque nos explica que los acontecimientos dolorosos que cada uno de nosotros ha vivido tiene sus causas, pero también tiene la forma o los instrumentos para erradicarlos, y de esa manera construir para días felices en el porvenir. Por eso nos imponen, después que nosotros nos adherimos a los postulados, que junto con la responsabilidad de conducta que todos tenemos que tener
tenemos que tener esto, lo que está haciendo esta niña, coraje de ponernos frente a un espejo y tocarnos a nosotros mismos, tocarnos, y en ese toque inicial vamos a encontrar, siempre empieza uno con lo maluco, y se empieza con lo maluco porque nos dice Juana de Ángelis que es necesario enfrentar nuestra sombra, nuestras imperfecciones, para allí comenzar a hacer los cambios interiores que no son de la noche a la mañana, que llevan tiempo, que requieren vigilancia interior, que necesitan oración, porque es necesario cambiar lo que hemos producido durante tanto tiempo de forma inadecuada hacia cosas enfocadas al bien. Y ese cambio no solamente es en la parte intelectual, el ala intelectual, sino también en la parte moral. Por eso es que es tan importante la figura del Maestro Jesús. Por eso fue que Allan Kardec hizo esta pregunta a los espíritus superiores, de cuál era el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que sirva de guía y de modelo. Y la respuesta fue clara y contundente: vete a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Este hermano espiritual que, digamos, que asumió la responsabilidad por todos nosotros, vino precisamente a hacer la tarea, a enseñar con el ejemplo, a mostrarnos que sí se puede. Sí podemos cuando tomamos la conducta de Jesús en nuestras vidas, pero entendiéndola a través del ejemplo, a través de la vivencia diaria. Y en la doctrina espírita, nosotros podemos, a través del conocimiento doctrinario, transformarnos en verdaderos cristianos, de acuerdo a lo que nos planteó el Maestro Jesús. Un verdadero espírita, o digamos que en trabajo de ser un verdadero espírita, porque ya vimos que lleva tiempo, es aquella persona que ante los fracasos no se va a deprimir. O si se deprime, o si se lamenta, es por un corto instante de tiempo. Lo necesario para evaluar en dónde estuvo, entre comillas, la oportunidad de mejora, porque un fracaso es el éxito del futuro. Adicionalmente, somos espíritas sinceros cuando nos levantamos de los errores que siempre cometemos, incluyendo muchas veces conociendo la doctrina espírita. Pero recordemos que una cosa es el conocimiento intelectual y otra cosa es el conocimiento moral, y que el conocimiento moral lleva tiempo, requiere esfuerzo, cambiar de hábito, pero uno se da cuenta del error, lo identifica, lo mira, lo voy a hacer después, lo mira de una forma positiva y recomienza las actividades todas las veces que sean necesarias. Por eso es que Jesús le decía a Pedro: ¿cuántas veces? Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces, 7 veces, es decir, indefinidamente. Allí también en esa respuesta nos invita a que cada fracaso lo veamos como una oportunidad de éxito futuro. Y adicionalmente tiene el coraje para enfrentarnos a nosotros mismos. Qué duro es cuando uno tiene el mal hábito de transferir la responsabilidad de las cosas que le ocurren a los demás, cuando lo invitan a este enfrentamiento a uno mismo. Allí se necesita mucho la ayuda del guía espiritual, y a veces no tenemos ni el valor ni la humildad para pedir la ayuda, porque los enemigos realmente están en nuestra naturaleza interior. Y adicionalmente, en todo ese trabajo externo e interno se tiene que hacer algo más, y es tener la disposición para servir y para amar al prójimo, porque en el prójimo está la razón también de nuestra existencia, de recobrar el sentido de fraternidad con el que todos hemos sido creados, porque Dios es nuestro Padre, nuestra Madre, de todos, de nuestros amigos, de nuestros enemigos. Tener esta disposición, porque nos van a preguntar, digamos que la parte práctica, la teoría. Por ejemplo, la teoría de amar a tu prójimo como a ti mismo, nos las van a preguntar especialmente cuando nos piden servir y amar a un enemigo. Allí es donde está la clave, pero el Maestro Jesús, Dios y los espíritus superiores saben que nosotros necesitamos tiempo, trabajo, bueno, digamos que un
un proceso educativo, personal y especial para poder llegar hasta ese punto. Punto al cual todos estamos llamados. Todos, absolutamente todos. Entonces, cuando uno ve y analiza la doctrina espírita, comienza a comprender también el origen del cristianismo y ve, digamos, que el ejemplo de los mártires, de los cristianismos primitivos que se enfrentaban a las fieras, se enfrentaban a los leones. Y uno se acuerda, por ejemplo, en el caso de Juana de Ángeles, que ya estando, digamos, que para morir, le ofrecen la posibilidad de vivir siempre y cuando adjurase del Maestro Jesús. Recordemos que en esa existencia ya había sido Juana de Cúsaco en ese momento del tiempo, y ella, ya anciana y todo, dijo que no, que ella no iba a cometer semejante infracción, y no iba porque ya tenía la convicción. Ahora nosotros, en la actualidad, no estamos ante los circos romanos, estamos de pronto ante las redes sociales, que se han vuelto un circo, pero tenemos otro tipo de problemas referentes a la parte de ética, de moral, de los problemas sociales, en donde si somos células de la sociedad también contribuimos para mejorarlos o para agravarlos. ¿Y qué pasa allí? Que eso nos exige a nosotros sacrificio, un sacrificio de saber vivir con la convicción de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Nos pasa esto, que vamos a poner aquí un momentico. Vamos a tomar la figura de Simón Pedro. En el video de la izquierda, tú también estabas con Jesús el Nazareno. No le conozco ni sé lo que dices. También estaba con él. No conozco al hombre. Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. ¿No te vi yo en el huerto con él? ¡No conozco a este hombre de quien habláis! cuando uno escucha esta escena de Simón Pedro que negó al Maestro Jesús 3 veces, uno muchas veces hubiera dicho, si yo hubiera estado allí, yo no lo niego. Y resulta de que a nosotros nos hacen las mismas preguntas a diario. Nos hacen la misma pregunta a diario y actuamos muchas veces como hizo Simón Pedro, negándolo con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos y nuestros actos. Y adicionalmente también nos enfurecemos cuando nos cuestionan. Y tú no eres espírita, porque nos cuestionan. Nos cuestionan y bastante. Y actuamos como Simón Pedro cuando escuchó el gallo que se lamentó y se entristeció. Y fueron 3 veces seguidas. Allí muchas veces nosotros, digamos que no sabemos cómo actuar. Y resulta que el mismo Maestro Jesús nos enseña en este segundo video cómo ellos nos ven realmente. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué hace el Maestro Jesús allí? Le da una responsabilidad. A pesar de que en teoría para nosotros Pedro falló, para el Maestro Jesús realmente Pedro aprendió. Le mostró una imperfección, como nos lo muestran a nosotros a diario, una imperfección que hay que cambiar. Y nos dan la oportunidad, porque fíjense que después de negar a 3 veces a Jesús, a Pedro le entregan el rebaño. Y uno diría, Jesús está loco. ¿Cómo así que que no fue tan leal, fue más leal Juan que Pedro? Y resulta que el Maestro Jesús
miraba esto de otra manera. A cada uno, a Juan le estaban dando su lección y a Pedro, y a través de Pedro también a nosotros. Entonces, cuando uno se da cuenta que nos ven así, que a pesar de nuestras imperfecciones, tienen fe en nosotros, saben que podemos lograrlo, ocurre una transformación en nuestro interior. Y esa transformación para los demás nos llevan a vernos como excéntricos, como loca. Soy hasta loca. Ese hombre está loco. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nosotros podemos tener una vida saludable, que nosotros podemos ser responsables y comenzamos a asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestros actos, que vamos a aceptar las incomprensiones, incluso las persecuciones, aún en los sitios, como dice Viana de Carvalho, donde trabajamos doctrinariamente, porque a nuestro alrededor todavía hay hermanos que se conducen de una forma enfermiza, acostumbrados todavía a la liviandad y al ocio, que tarde o temprano también les va a pasar como a nosotros, los van a llamar a la transformación. Viana de Carvalho nos da como conclusión que la adhesión al espiritismo impone a todo aquel que siente la atracción hacia él como nosotros, la conciencia de la responsabilidad y del coraje necesario para ser verdaderamente espírita. La atracción, pero una atracción razonada, una conciencia lúcida, una fe inquebrantable, una responsabilidad. Por eso es que Allan Kardec, en ese capítulo 17, Ser Perfectos, tiene un ítem en el número 4 que se llama Los Buenos Espíritus, y en donde nos dice, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. La pregunta del día de hoy es, ¿será que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para dominarnos a nosotros? ¿Será que estamos más pendientes, como nos decía la lectura de ambientación, de lo que están haciendo los otros, olvidándonos que quienes tenemos que seguir al Maestro Jesús a través del conocimiento espírita somos nosotros? Esa es la reflexión, la pregunta que es íntima, que es personal, que nadie va a contestar, sino nosotros mismos, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y especialmente nuestros actos. Compañeros, muchas gracias por su atención y su paciencia.